¿Alguna vez usted ha leído o le han dicho, cuidado, peligro? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reacciona? Y de ahí en adelante, ¿qué hace? Tomar precauciones, ¿verdad? Este mediodía, la hermana Lucía me hizo llegar a través de Ana una pequeña cartera que se encontró, pequeñita así, en la calle, por allá por casa del hermano Pedro. Y me dijo, no sé qué tiene, pero la abrimos, cartera monedero, y tenía unas 3 balas expansivas, ya sin el cartucho, por supuesto, pero expansivas, sí. Esas balas, si se golpean hacia abajo, explotan. Si se ponen en la lumbre, estallan. Son un peligro. Cuando Ana tenía la cartera y dijo, parecen balas. Yo le dije, permíteme ver una. Y cuando vi una, dije, sí, son balas. Y son expansivas, de esas que se esparcen al salir, cuando estallan. Y son muy peligrosas. Antes de que supiera que eran balas y que podían explotar, estaba jugando con ellas. Cuando le dije lo que podía suceder, se asustó tanto que ya no quería ni tocarlas. Cuidado, peligro. En Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, vamos a meditar esta tarde. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. La vida cristiana no es solamente profesión de fe. La vida cristiana no es solamente testificar acerca de Jesucristo. La vida cristiana es también una lucha, una confrontación, una batalla. Y hay peligros que advertir. ¿Cuántos peligros hay en una batalla? En la guerra del Pérsico se dice que hubieron más muertos cuando la guerra había terminado y comenzaron los soldados de la alianza a entrar a Irak y comenzaron a descubrir los campos minados que había. Hubieron más muertos porque a veces por falta de precaución los soldados entraban en una parte donde habían minas y las minas solo necesitan ser tocadas para explotar. Y a partir de entonces tuvieron que ir con mucho cuidado mientras avanzaban. En la vida cristiana hay peligros que tenemos que advertir y hay peligros que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que ir con sumo cuidado. De allí que la enseñanza de la palabra sea, en primer lugar, que tenemos la necesidad de velar. 2:1 de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten el énfasis. Con más diligencia. Ya tenemos cierta diligencia en la vida cristiana, ya tenemos cierto cuidado, pero la advertencia aquí es, y la enseñanza es sobre la necesidad de velar. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El capítulo 2 principia diciendo, por tanto. ¿Esto qué significa? Significa que hay una base sobre la cual
nos señala que debemos andar con más diligencia. Y debemos cuidar la salvación con más diligencia. Y debemos caminar en la vida cristiana velando, caminando cuidadosamente cada paso que damos. El por tanto tiene que ver con el capítulo 1. Y el capítulo 1 habla de la superioridad de Jesucristo. Y señala 3 cosas. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo ha demostrado su superioridad por los acontecimientos que en torno a Él han sucedido. Y las Escrituras prueban la superioridad de Jesucristo. Así que Jesucristo es superior. Dirían los jóvenes, Jesucristo es lo máximo. Por lo tanto, tomando en cuenta la superioridad de Jesús, nosotros somos llamados a velar. Somos enseñados acerca de la necesidad de velar. Y la razón que también nos señala el escritor sagrado es que el valor que la salvación tiene, el adjetivo calificativo para la salvación en este capítulo 2 de Hebreos es una salvación tan grande. Podríamos detenernos aquí para hablar mucho acerca de lo que significa salvación tan grande. Tan grande por el autor de esta salvación, Jesucristo mismo. Tan grande por el costo de la salvación, la vida misma de Jesús. Tan grande por su alcance, porque es una salvación completa, es una salvación total. Tan grande por su recompensa eterna. La vida eterna viene a través de la salvación. Es una salvación tan grande, por lo tanto, el llamado es a que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El llamado no es nuevo. El llamado se ha estado haciendo a través de otros escritores de la palabra. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mateo 24, versículo 13 nos señala: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay necesidad en velar. Tenemos necesidad de velar. Velar y orar. Ser sobrios y velar. Ser fieles hasta el final de nuestros días y perseverar hasta el fin. Esa es la primera enseñanza de la palabra. El que tengamos una vigilancia continua, el que tengamos una atención continua en la vida cristiana, el que estemos dispuestos a supervisar nuestra vida día tras día. Hay peligros. Me platicaba hace algunos días
un joven que trabaja en una fábrica de ropa, una fábrica de hilados, y me conversaba acerca de lo que significa su trabajo. Trabaja durante la noche y en su turno él cuida una máquina que teje el hilado. Y me decía él, a la hora que sea, yo tengo que estar bien atento vigilando toda la máquina. Si solamente un hilo se soltara, fíjense nada más, solamente un hilo se soltara y me descuido unos minutos, se daña el resto de la tela, porque por solo ese hilo el tejido ya no está completo. Él dice, yo tengo que estar vigilando que en todos los carriles, o quién sabe cómo le llamarán, pero en todas las agujas que tejen haya el carrete de hilo. Y cuando se está terminando, tengo que detener la máquina, cambiar el carrete, unir de manera muy especial el hilo, de manera que haya una continuidad. Y decía él, yo tengo que estar bien vigilante en mi trabajo. Otros de mis compañeros posiblemente pueden en un momento dado dormirse un ratito, descansar un ratito, ir y caminar por allí en el turno de la noche, dentro de la misma fábrica. Sin embargo, yo tengo que estar siempre vigilante. Me enseña a mí que la palabra de Dios nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que prestemos atención con un interés especial y que pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra, porque hay peligros. Es cierto, una tela se puede echar a perder, pero una vida, la eternidad, no es justo. Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Nosotros tenemos que velar y orar para cuidar esta salvación. Ahora, la segunda enseñanza que encontramos es que hay la posibilidad de caer. Dice al final del versículo 1, no sea que nos deslicemos. Otra versión dice, no sea que nos dejemos deslizar. Parece que es más fuerte la segunda versión. O sea, que nosotros permitamos, que nos dejemos deslizar, nos dejemos ir. Un navegante descuidado y negligente que se desliza más allá del puerto seguro puede ser arrastrado por el mar. Un piloto que no calcula y no está dispuesto a seguir las indicaciones de quien le está dirigiendo para aproximar el avión ahí al lugar donde los pasajeros han de bajar, la sala de espera, la sala de llegada, es alguien que puede provocar un fuerte accidente. Significa que en nosotros está la posibilidad de caer. No tiene que actualizarse, no tenemos que caer. Dios ha provisto todo lo necesario para que no caigamos, pero la posibilidad está allí. No se tiene que actualizar la posibilidad, pero está ahí como un peligro. Uno de los comentaristas bíblicos, cuando hablan acerca de que no nos dejemos deslizar, dice él que algunos creyentes podemos llegar a ser como vasos rajados que se escurren. Es decir, que un vaso en un momento dado esté rajado
por más líquido que se le ponga, no retiene nada. Todo se va, todo se filtra, todo se escurre. Podemos oír mucho y no retener nada. Es un peligro. Insisto, no tiene que actualizarse, pero es un peligro. Está allí como peligro. La palabra de Dios nos advierte que en un momento dado podemos ser oidores olvidadizos. Comúnmente decimos que a veces algunas cosas nos entran por un oído y nos salen por el otro. Es solo una manera de decir que podemos oír las cosas, pero no atender a ellas y mucho menos obedecerlas. La palabra de Dios dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El cauce de un río puede ser tan fuerte el caudal que pasa sin detenerse, no retiene nada. De hecho, cuando el caudal de un río es muy fuerte, el hombre ha querido aprovechar esa fuerza que tiene para formar diques o para formar presas, de manera que la caída de agua produzca energía eléctrica para aprovechar ese gran caudal. Es decir, detener un poquito, que algo se aproveche. Terrible ser caudal de un río que nada retiene, que todo se va hasta la desembocadura en cualesquiera de los mares. No sea que nos deslicemos. Saúl, rey de Israel, perdió su posición por causa del descuido. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, la palabra dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Saúl descuidó su posición y la perdió. Hechos capítulo 1, versículo 16 nos habla acerca de Judas, que fue reprobado. 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y en San Juan capítulo 6, versículo 71, la palabra dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Perdió su posición, fue reprobado. Primera a Timoteo capítulo 10, el apóstol Pablo habla de uno de sus colaboradores, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. No sea que nos deslicemos. La posibilidad de caer de la gracia de Dios es un peligro continuo, es un peligro constante, es un peligro que está allí frente a nosotros. El versículo 2 nos habla de lo irrevocable del decreto divino, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El decreto de Dios es irrevocable. El decreto de Dios vino por la mediación de los ángeles. Hechos
en su capítulo 7, versículo 53, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Hechos 7, el versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y luego en Números capítulo 23, versículo 19, dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y en Isaías capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la enseñanza de la palabra de Dios es que el decreto de Dios es irrevocable, no se puede cambiar. No hay manera de nosotros detener la reprensión de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El peligro está allí, la advertencia está allí, la posibilidad de caer está allí, la necesidad de velar es grande. Y por supuesto, la enseñanza del versículo 3 nos habla de lo inexcusable del pecado. No hay excusa para el pecado. No hay ninguna excusa para el pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Anunció el Señor la salvación, la confirmaron aquellos que la oyeron, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús. La salvación fue ratificada con señales, con prodigios, con diversos milagros, con repartición del Espíritu Santo. Y aún más, Dios provee todo lo necesario para que no tengamos que pecar. San Juan dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. La instrucción de la palabra para nosotros está en la dirección de no pecar, de no tener que pecar, de no tener que perder la gracia de Dios. La ayuda, la fortaleza del Señor es tan grande que nos permite la oportunidad de mantenernos nosotros fieles al Señor. Me gusta mucho, es una bendición la manera como Judas termina su libro. Seguramente para ustedes también es una bendición lo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra a través de este precioso, hermoso libro de la palabra del Señor, y que para nosotros
Es una promesa. Versículos 24 y 25 de Judas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Concluyo diciéndoles, hermanos, que el apóstol Pablo escribe en la misma dirección que le citó a los hebreos, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, diciéndonos lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, cuidado, peligro. El campo está minado. El camino de la vida cristiana está llena de peligros, está llena de tentaciones, está llena de ataques directos o indirectos del enemigo. El enemigo de nuestras almas continuamente está acechándonos de una o de otra manera. El mensaje para nosotros es: cuidado, peligro. Y a esta hora, amados hermanos, si estás advertido, la responsabilidad ya es tuya. El mensaje es completo. El mensaje es advertencia del peligro, exhortación a velar, a orar, a cuidar la salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado, pero también la promesa es que Dios nos ha dado todos los recursos espirituales necesarios para mantenernos fieles a Él, firmes en su palabra, fieles a su voluntad, cumpliendo lo que a Él le agrada. Que Dios nos ayude para hacerlo de esa manera. Les invito a orar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos das señalamientos que es cierto, Señor, nos dejan perplejos. A veces nos asustan, a veces nos traen un temor santo, pero te damos gracias porque esa advertencia es saludable. Esa advertencia nos hace ver que hay peligros, que hay la posibilidad de soltarnos de tu mano, de alejarnos de ti, de abandonar el camino de la vida cristiana. Pero Señor, gracias porque también nos das la experiencia de vivir fieles a ti, porque nos concedes los recursos espirituales tan sencillos como alimentarnos a través de la lectura de tu palabra, respirar a través de la oración, ejercitarnos a través del ayuno,
fortalecernos a través del testimonio cristiano, de la asistencia a los cultos, del buscar todos aquellos medios de gracia, como son los sacramentos y todo aquello que trae a nosotros la fortaleza de lo alto, para poder mantenernos firmes en tu camino. Señor, te damos gracias, porque si bien es cierto que hay peligros y estamos advertidos de los peligros, también es cierto que tu presencia es real con nosotros, y que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tú vas a nuestro lado y eres nuestro guerrero y eres nuestra fortaleza, y el Espíritu Santo es el abogado llamado a nuestro lado para defendernos, Señor, en ti tenemos la victoria asegurada, y en ti tenemos la esperanza gloriosa de ser fieles hasta el fin para recibir la corona de la vida que tú has prometido a tus hijos, a tus seguidores. Permítenos perseverar hasta el fin para asegurar la salvación que ya por medio de Jesucristo nos has dado. No sabemos, Señor, si las dificultades serán mayores y los ataques del enemigo en nuestras almas serán peores o diferentes durante estos días siguientes, pero queremos estar seguros de que vas con nosotros. Y si tú vas con nosotros, podemos confiadamente andar el camino de la vida cristiana, sabiendo, Señor, que tú nos ayudarás a vencer al enemigo y a mantenernos victoriosos en tu camino. Porque lo harás, te alabamos y te glorificamos. Porque si es necesario, Señor, obrarás con prodigios, con milagros, con manifestaciones gloriosas, con tal de salvaguardar nuestra vida. Pero ayúdanos a nosotros a poner nuestra parte. Esa es nuestra responsabilidad. Pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.